Buenas noches, estimados alumnos. Nos encontramos en CIPAS con la estudiante Erika Quimbaya. Vamos a realizar un ejemplo de cada uno de los puntos que hay en el trabajo colaborativo que debemos realizar. La idea es que hagamos un ejemplo aquí muy cortico, muy rápido, muy conciso. Y esto es orientado para que ustedes puedan desarrollar sus diferentes trabajos. Erika, por favor, procede con el primer punto. Lee cuál es el primer punto. Primer punto, identificar las variables discretas dentro del problema de estudio y calcular las medidas univariantes de tendencia central más adecuadas, aquellas que consideren sean relevantes para el problema de estudio. Ok. Bueno, entonces nos piden a nosotros identificar cuáles son las variables discretas que tenemos. Recordemos en clases anteriores que nosotros habíamos visto que una variable discreta es aquella variable que no puede tomar valores decimales, sino que solamente puede tomar valores enteros. Entre ellas, por ejemplo, está el número de personas, el número de familias, donde normalmente no tiene lógica utilizar un valor decimal. O sea, queda mal decir 1.2 personas. Uno siempre dice una persona o dos personas o tres. Entonces, en ese orden de ideas, identifiquen por favor en su base de datos cuáles variables no tienen lógica que tengan decimales. Y esas variables son las variables discretas. Ahora, vamos a trabajar aquí en el computador con una variable discreta imaginaria que yo tengo. He realizado 100 valores. Vamos a trabajar con 100 valores, yo me los voy a mandar por el grupo de Skype para que ustedes los puedan mirar y vamos a hacer el ejemplo con 100 valores. Calculemos por ahora de esos 100 valores las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas que representan de una manera fidedigna a la serie de datos. Se llaman de tendencia central porque tienden a estar en la mitad. Uno de estos es la media. La media, ustedes lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo y lo conocen como un promedio. Un promedio y una media es exactamente lo mismo. ¿Cómo se calcula? Se suman todos los datos y se divide por la cantidad de datos. Entonces vamos a mirar aquí en Excel. Vamos a hacer la fórmula. Vamos a sumar todos los datos. Para ello, por aquí, por ejemplo, vamos a escribir media. Y al frente vamos a escribir cuál es la fórmula. Dijimos, vamos a hallar la suma. Escribimos igual, suma, abre paréntesis y seleccionamos todos los datos. Para hacerlo de manera fácil me posiciono en la primera celda, presiono Control, Shift y flecha abajo y con eso me quedan seleccionados todos. Presiono Enter y ya me halla la suma. Ahí tengo hasta ahora la suma, pero necesito el promedio. El promedio es igual a la suma dividido el número de datos. Con F2 yo vuelvo y edito la fórmula. Entonces le digo acá slash o dividido 100. La medida para nuestros datos es de 3.54. Hay otra forma de sacarlo directamente y es una fórmula que ya trae implementado Excel y es el promedio. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Erika, sí. Vamos a escribir aquí promedio. Recuerden que es exactamente lo mismo, sino que Excel lo tiene ya calculado con una fórmula igual promedio, abro paréntesis y sigo la misma lógica. Posicionarme en la primera celda, Control Shift, flecha abajo, Enter. Voy, miro y fíjense que dio el mismo dato, 3.54, solo que con la fórmula Excel sale mucho más rápido. Ahorita vamos a calcular la moda. Primero recordemos qué es la moda. La moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? Recuerden que en videos anteriores hemos dicho que la moda, por ejemplo, en vestimenta, uno decía que la moda es del jean. ¿Por qué? Porque el jean es el que más se pone la gente normalmente. Vamos a calcular la moda de esto. Para calcular la moda de una variable discreta, uno cuenta cuántas veces sale un número. ¿Cuántas veces sale un número? Por ejemplo, deberíamos contar cuántos unos hay, cuántos tres hay, cuántos dos hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esos hallar cuál es el valor que tiene mayor frecuencia, o sea, el que más veces está, y esa es la moda.
Como tengo 100 datos y calcular eso, cuánto se demora mucho, entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama tabla dinámica. Para eso vamos a seleccionar todos los datos. Recuerden cómo se seleccionan todos los datos. Se posiciona en la primera celda, presiona Control Shift flecha abajo, va a insertar, luego va a tabla dinámica y ahí simplemente le voy a aceptar. Dentro de la configuración de la tabla dinámica yo llego y cojo de aquí cuál es la variable que quiero filtrar. En este caso solo tengo una, que es el número de personas, y aquí me sale el número de personas. Necesito que me cuente. Para eso vuelvo y cojo acá una variable, la traigo para aquí y me sale de una vez que suma. Yo lo único que tengo que hacer es aquí le digo que no me muestre la suma, voy a configuración del campo y le digo no me muestre la suma, muéstrame la cuenta por recuento, y a aceptar, y él de una vez me cuenta el número de casos que salió. Si nosotros nos fijamos cuántos casos nos han salido, fíjense que nos han salido 17, 15, 23, 22, 12, 1, 7, 2, 1. De ellos vamos a escoger el de mayor frecuencia. El de mayor frecuencia es la moda. Entonces miremos cuál es el número más grande entre 17, 15, 23, 22, 12, 1, 7, 2, 1. El más grande nos damos cuenta que es 23. Por lo tanto, la moda es 3. Estudiantes, ahí quiero hacerles énfasis en lo siguiente. Es muy importante que tengan en cuenta que la moda es este valor, el 3, no este. En los grupos han venido equivocando diciendo que la moda es este. No, este es la frecuencia, la mayor frecuencia que se encontró, pero la moda corresponde al valor que hay acá, el valor de la variable. Entonces, esa es la moda. El otro punto que se pide la media en el trabajo, ya la media está, ya está la moda, nos falta es la mediana. Para calcular la mediana, entendamos primero qué es la mediana. La mediana es el valor que está en la mitad. Cuando yo ordeno los datos y digo, ok, de aquí para arriba están la mitad de los datos, de aquí para abajo están la mitad de los datos, y el valor que está en toda la mitad es la mediana. Cuando es impar, el número de datos es muy fácil, porque yo digo, por ejemplo, como decían en la web conference el doctor Milton, si yo tengo, por ejemplo, de 5 datos, cojo 2 para acá, 2 para acá, y el dato de la mitad me queda muy sencillo de ubicarlo, porque está aquí. Sin embargo, cuando los datos son pares, yo lo que hago es, hallo la mitad de los datos para acá, la mitad, por ejemplo, aquí, pares. Hallo la mitad de los datos para acá, la mitad de los datos para acá, y me van a quedar en la mitad 2 daticos. Esos 2 datos los promedio, y la mediana es el promedio de ellos dos. Vamos a hacer el ejemplo, ya que tenemos 100 datos. Yo les sugiero lo siguiente: cuando ustedes vayan a trabajar con estos, lo primero que van a hacer es ordenar los datos. Entonces hagámoslo. Vamos a datos y le damos aquí ordenar a Z. Fíjense que ya me quedan los datos ordenados: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, etcétera, hasta llegar al 10. Ahora, lo siguiente no es obligatorio, pero es una recomendación que yo les doy que hagan. Abran una nueva columna a la izquierda y pónganle un número que ustedes quieran, un número consecutivo. Pónganle, por ejemplo, consecutivo o número. ¿Para qué? Ustedes van a decir que este es el dato 1, que este es el dato 2, que este es el dato 3. Y ahí para abajo hasta llegar al dato 100. ¿Cómo lo hacemos? Cojo estos dos, le doy clic aquí y ahí me completa hasta el número 100. ¿Qué he hecho yo aquí? Simplemente estoy colocando desde los datos que yo estoy estudiando, estoy colocando el orden. Ese orden se lo estoy colocando a la izquierda. Le estoy diciendo, este es el primer dato, este es el segundo dato, este es el tercer dato, hasta llegar al dato número 100. Eso me va a servir mucho más adelante. Entonces miremos cómo vamos a calcular la mediana. Como tenemos 100 datos, la mitad de los 100 datos me da 50 y 50, pero la mitad no me quedaría nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir 49 datos y 49 datos. Vamos a llegar hasta acá
Vamos a llegar hasta acá, 49 datos, y vamos a dejar el dato 50 y 51, que es donde estaría la mitad, donde estaría la mediana. Contemos cuántos datos hay de aquí para allá. Hay 49. Y hacia aquí también tendríamos 49. Entonces, si nos fijamos, los datos de la mitad estarían acá, en esta parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que coger, así como por ejemplo, cuando yo tengo 4, yo cojo la mitad para aquí, la mitad para acá, y me quedo con estos dos, y de estos dos yo los sumo y los divido en 2 para hallar el promedio. Lo mismo tenemos que hacer acá. ¿Qué sucede? Aquí, por suerte, tenemos el mismo valor, 3 y 3. 3 más 3, 6, dividido en 2 me da 3. Pero eso solamente me sucede acá. En los talleres, por favor, tengan en cuenta. Lo único que tienen que hacer es sumar los dos valores y dividir en 2. Bueno, ese es el primer punto. Espero que con este video quede más claro. Hasta la próxima oportunidad.